Hay algo extraño en los F-16 que se han entregado a Ucrania. Esa extrañeza está lejos de ser una desventaja para Ucrania. No han recibido F-16 defectuosos que vayan a rendir peor que un F-16 estándar frente a las amenazas rusas. De hecho, todo lo contrario. Las imágenes de los F-16 que Ucrania ha recibido hasta ahora muestran una serie de cambios interesantes respecto a la versión estándar del avión que podrían darle una ventaja marcada al enfrentarse a amenazas aéreas y antiaéreas rusas. Así que llegamos a una pregunta sencilla: ¿qué hace que los F-16 de Ucrania sean tan diferentes de un F-16 estándar? A esa pregunta responderemos en este video. Pero antes, revisemos la historia hasta ahora de los F-16 de Ucrania, así como las especificaciones estándar de la plataforma, para apreciar de verdad qué hace tan especiales a estos nuevos cazas polivalentes ucranianos. Casi desde el inicio de la guerra, el presidente Volodymyr Zelensky empezó a pedir a sus aliados occidentales que proporcionaran a su país cazas polivalentes F-16. Había muchas razones por las que consideraba que Ucrania los necesitaba. La más importante era que la flota actual simplemente no estaba a la altura de enfrentarse a Rusia. ¿Por qué? Todos eran plataformas de la era soviética que llegaron desde Rusia cuando Ucrania formaba parte de la Unión Soviética, y la mayoría quedaba muy por debajo de lo que Rusia podía enviar a los cielos. Las existencias ucranianas incluían MiG-29. Aunque está lejos de ser la peor plataforma aérea del mundo, el MiG-29 se desarrolló en los 70 junto con el Su-27, del que Ucrania también disponía. Entró en servicio antes del colapso de la Unión Soviética y fue diseñado como caza polivalente capaz de volar grandes distancias antes de repostar. Además de los MiG-29 y Su-27, Ucrania tenía Su-24 y Su-25, que son aún más antiguos. Probablemente ya estés viendo un par de problemas con esta flota. Más allá de la antigüedad de las plataformas, que podría limitar su supervivencia sobre todo si ya habían acumulado muchas horas de vuelo, los Jets de la era soviética de Ucrania fueron fabricados por Rusia. Eso significa que Moscú entendería con precisión de que eran capaces, pudiendo crear contramedidas adecuadas para volverlos casi irrelevantes en la guerra. Y eso es lo que hemos visto hasta ahora. Aunque los intentos de Rusia por establecer dominio aéreo han sido titubeantes en el mejor de los casos, con el país perdiendo centenares de aviones según el Ministerio de Finanzas ucraniano, Ucrania no ha podido contrarrestarlo. No puede. Sus plataformas son demasiado antiguas y demasiado conocidas, lo que las ha relegado a un papel defensivo ocasional contra el avance ruso. Súmale la diferencia de tamaño entre las fuerzas aéreas de ambos países. Ucrania tiene decenas de cazas frente a varios centenares de Rusia, y el problema es serio. No tenía la calidad de aviones que necesitaba y, francamente, no podía compararse con el volumen que Rusia puede desplegar. Por eso Zelensky fue tan insistente en que Ucrania necesitaba los F-16, que veía como superiores a casi todo lo que Rusia estaba utilizando y suficientemente versátiles como para permitir a Ucrania establecer bolsillos de dominio aéreo. Sin embargo, Estados Unidos, que produce el F-16, no quería enviarlos. A comienzos de ese año, un artículo de Slate explicó por qué el presidente estadounidense Joe Biden se mostraba tan reacio a enviar F-16 o incluso a aprobar que otro país los mandara a Ucrania. El primer motivo era práctico: Ucrania sencillamente no estaba lista para recibirlos. El F-16 es una plataforma compleja que difiere enormemente de los cazas de la era soviética que usaban los pilotos ucranianos. No se trataba de saltar de una plataforma a otra. Se necesitaría un entrenamiento extenso, de al menos varios meses, antes de que Ucrania pudiera siquiera desplegar cualquier F-16 recibido. A eso se suman las cuestiones de mantenimiento. Su complejidad, comparada con las viejas plataformas soviéticas, implica mantenimiento casi diario, con sistemas tan delicados que requieren pistas impecables para funcionar. Estados Unidos argumentaba que Ucrania tiene muy pocas de esas pistas, y las que tiene podrían ser objetivo de bombas rusas que obligaran a reparaciones constantes, dejando los F-16 en tierra. Por último, estaba el tema de la línea roja. Biden dudaba porque enviar F-16 a Ucrania podría ser una provocación que empujara a Putin a escalar. La cuestión de fondo parecía estar en el alcance del F-16. Al poder atacar a gran distancia, Ucrania podría querer usar los cazas para golpear dentro del territorio ruso. Putin podría considerar la mera presencia de F-16 en Ucrania como una amenaza a su país, lo que podría llevarlo a una guerra más amplia contra Estados Unidos u otros miembros de la OTAN. Zelensky presentó contraargumentos.
Varias líneas rojas ya se habían cruzado y Putin se había limitado a repetir amenazas vacías desde el inicio de la guerra. En cuanto a la escalada, Zelensky podría decir que Putin la inició al enviar tropas a su país. ¿Qué más necesitaba ver Occidente? Para el presidente ucraniano, proporcionar F-16 permitiría a Ucrania combatir mejor, reduciendo así la posibilidad de una escalada. Tomó tiempo, pero al final los argumentos de Zelensky prevalecieron. Serhiy Golutsov, jefe de aviación de la Fuerza Aérea Ucraniana, insistía en que Ucrania necesitaba recibir 4 escuadrones operativos de F-16 para tomar el control de un solo sector del frente, que se extiende a lo largo de cientos de millas. Tras un año de diplomacia intensiva, según Forbes, esos escuadrones finalmente llegarían. No los proporcionaría Estados Unidos. Enviar F-16 a Ucrania se consideró demasiado provocador para la Casa Blanca, pero Washington permitió a sus aliados europeos suministrar los suyos. Noruega, Dinamarca, Bélgica y los Países Bajos dieron un paso al frente y se comprometieron colectivamente a ceder decenas de F-16 a Ucrania. Forbes señala que eso sería suficiente para mantener su unidad de entrenamiento en Rumanía, que ahora utiliza F-16 ex-neerlandeses para poner al día a sus pilotos, así como para dotar 4 escuadrones de cazas polivalentes. Claro que Ucrania no recibiría todos esos F-16 de golpe. Los primeros llegaron en agosto de ese año, con más entregas escalonadas a lo largo del resto del año y del siguiente. Aún así, Zelensky tenía lo que quería, Ucrania por fin tenía acceso a F-16. Y con la primera promoción de pilotos ucranianos graduada de los programas de entrenamiento apenas unos meses antes de la llegada del primer lote, el país por fin podría reforzar su amenaza aérea. Imágenes de los primeros F-16 que llegaron a Ucrania aparecieron en agosto, con Zelensky posando orgulloso frente a los nuevos jets y proclamando, "Lo logramos". Y ese primer vistazo dio a los expertos con buen ojo la oportunidad de ver que los F-16 ucranianos estaban lejos de ser estándar. Había algo diferente en ellos. En realidad, varias cosas, y cada diferencia suponía una mejora que permitiría a estos F-16 contrarrestar a Rusia de formas sorprendentes. ¿Qué sabemos entonces de los nuevos F-16 ucranianos? Empecemos por las especificaciones estándar. Sorprendentemente, la historia del F-16 Fighting Falcon se remonta casi tanto como la del MiG-29, al que se considera anticuado. La primera variante, la F-16A, debutó a finales de los 70 tras poco más de un par de años de desarrollo. Luego llegó la F-16B, con cabina en tándem en lugar de la cabina simple de la F-16A. Y a principios de los 80, Estados Unidos ya estaba implementando una serie de mejoras que incluían refuerzos estructurales y de cableado, junto con una nueva arquitectura de sistemas. Esas mejoras llevarían a la creación de las F-16C y F-16D, con prácticamente todas las F-16A y F-16B convertidas desde entonces. El caza polivalente lo fabrica Lockheed Martin y es capaz de generar un empuje muy elevado. Mide algo más de 15 metros de largo, con una envergadura de unos 10 metros, y tiene un peso máximo al despegue notable al contar combustible y armamento. Puede alcanzar velocidades cercanas al doble de la velocidad del sonido, similar al MiG-29, tiene un techo operativo muy alto y un alcance mayor que el del mejor caza previo de Ucrania. Pero donde el F-16 realmente destaca es en su armamento. Puede localizar objetivos en cualquier tipo de clima y viene equipado con 2 tipos de misiles aire-aire muy potentes, el AIM-9 Sidewinder y el AIM-120 Abraham. El Sidewinder es un misil guiado por calor capaz de alcanzar velocidades supersónicas y fijar el motor del avión adversario para derribarlo con una ojiva de alto explosivo. El AMRAAM también es aire-aire, y su mayor ventaja es que puede dispararse más allá del alcance visual, el objetivo ni siquiera sabrá que viene hasta que sea demasiado tarde, gracias a su gran alcance y velocidad. Combina todo esto con un cañón multicañón M61A1 de 20 milímetros. Con munición abundante de serie, y tienes un caza polivalente que, pese a su edad, sigue siendo capaz de hacer frente a la mayoría de amenazas aéreas. Pero eso es lo normal en el F-16. Los F-16 de Ucrania tienen todo lo anterior, pero además incorporan varios elementos que los hacen muy diferentes de las versiones estadounidenses estándar. Podrías decir incluso que Ucrania ha recibido F-16 con esteroides, lo que nos lleva a la siguiente parte, ¿qué hace que los F-16 ucranianos sean tan extraños? Empecemos por los pilones.
A finales de agosto, el canal de YouTube Millennium 7 History Tech señaló que, al examinar los F-16 en Ucrania, se observaba el uso de dos tipos de pilones. El primero es el Pylon Integrated Dispensing System Plus, o PIDC, y el otro el Electronic Combat Integrated Pylon System, o ECIPC. El primero parece estar montado en el lado de babor y el segundo en estribor. Por sí solos, estos pilones no son especialmente únicos. Ambos parecen ser versiones actualizadas de los PIDs y ECIPs antiguos, pero cumplen una función similar. Tanto PIDs como ECIPs proporcionan capacidad adicional, añaden depósitos de combustible, permiten integrar armas guiadas y alojan una serie de sistemas que mejoran la operación y la supervivencia del avión. Ambos cumplen con el estándar militar NATO 1000 STD 1760, esencial para que las utilidades que alojan puedan interoperar con el F-16. En otras palabras, sin esa conformidad, los F-16 ucranianos no podrían disparar armas ni usar los sistemas defensivos instalados en esos pilones. Cada pilón proporciona alimentación eléctrica en corriente continua o alterna dentro de los rangos requeridos, permitiendo suministrar energía a los sistemas instalados. También tienen buses de alimentación principal y auxiliar. Este último es esencial para mantener el pilón operativo si un ataque enemigo inutiliza el bus principal. Además, cuentan con un bus de datos 1000 STD 1553 que permite intercambiar información entre el computador de a bordo del F-16 y los sistemas que controlan el armamento del caza. Estos pilones, por sí solos, no son lo que hace tan especiales a los F-16 ucranianos. Sí, son mejoras sobre los PIDs y ECIPs estándar, pero lo fascinante es lo que va instalado en ellos, los PADs. Millennium 7 señala que los pilones de los F-16 ucranianos se ven diferentes gracias a la presencia de un pod peculiar que no forma parte de las especificaciones estándar del jet. Es un pod de autoprotección creado por la empresa danesa Terma que ofrece capacidades muy interesantes. Cada pod puede rastrear amenazas de misiles por radiofrecuencia e infrarrojo, actuando esencialmente como un sistema de alerta temprana para el piloto. Además de este rastreo, los PADs pueden desplegar automáticamente algunas de las contramedidas del F-16, como bengalas infrarrojas y chaff, diseñadas para desviar el fuego entrante. Las bengalas sirven como señuelo para los misiles, ofreciendo un objetivo alternativo que protege al F-16 de ser alcanzado. Los PADs de Terma incluyen estas bengalas en la parte frontal y trasera, permitiendo su despliegue sin importar desde donde aparezca la amenaza. En cuanto al chaff, consiste en liberar fibras de vidrio recubiertas de aluminio expulsadas desde cartuchos, que se dispersan en el aire para confundir el radar enemigo. Son vitales para intentar atravesar sistemas antiaéreos como los S-300 y S-400. Ninguna de estas contramedidas es nueva en el F-16. Lo novedoso es la automatización que aportan los PADs de Terma. En su corazón está el sistema de gestión de guerra electrónica AM/ALQ 213, que proporciona actualizaciones constantes sobre el estado del F-16 y despliega automáticamente las contramedidas del avión. Piénsalo como un sistema que administra muchas de las defensas del F-16, permitiendo al piloto centrarse en volar y atacar su objetivo. Lo mejor es que los PADs son pequeños y ligeros. Con un diámetro de alrededor de 1 pie y una longitud de poco más de 2 metros, pueden acoplarse fácilmente a los pilones PIDs y ECIPs sin ocupar espacio que podría usarse para otras armas ni añadir peso innecesario que afecte la supervivencia en vuelo. De hecho, un solo pod pesa del orden de unas decenas de libras, sin contar el cableado y el equipo de contramedidas cargado en su interior. Considerados aisladamente, estos PADs ya serían adiciones útiles al F-16, son capaces de detectar y desviar amenazas entrantes, posibilitando un tránsito más seguro hacia el objetivo. Sin embargo, Millennium 7 detectó algo más al examinar los F-16 ucranianos, el sistema de alerta de misiles AM/AR-60. También montado en los pilones, el AM/AR-60 incorpora 6 sensores, según Millennium 7, cada uno con un campo de visión amplio. El canal señala que parece haber 3 sensores en el pilón PIDs de un F-16 ucraniano y otros 3 en el ECIPS. En conjunto, estos sensores proporcionan un sistema de alerta de 360 grados que opera en una esfera completa en lugar de un plano bidimensional. Los sensores captan radiación ultravioleta en frecuencias fuera de las emisiones solares, de modo que no pueden confundirse con la luz del sol y pueden funcionar con cualquier condición meteorológica. ¿Por qué importa? Los misiles que se aproximan generan una pluma de escape que contiene radiación ultravioleta. Así,
El LAN/diagonal AR-60 puede detectar esa pluma para avisar tanto al piloto como a los sistemas del avión de una amenaza entrante.